Buen día, familia Mariana. Continuamos con las clases virtuales. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social con el tema de emociones, sentimientos y la empatía en el ser humano. Iniciamos con emociones. Son una respuesta emocional de sensaciones agradables o desagradables. ¿Pero qué entendemos como sensaciones agradables? Tenemos pues la gratitud, la serenidad, el interés, la alegría, la esperanza, la diversión, la inspiración y el amor. Como verán, pues son sensaciones positivas. Y tenemos las sensaciones desagradables, como el miedo, el enojo, la frustración, la decepción, culpa, soledad, que vienen a ser las sensaciones negativas. Bien. Entonces, las emociones son sensaciones, pero que se desarrollan frente a un estímulo. Este estímulo puede ser externo o interno. En el externo, cuando esa emoción se desarrolla frente a un ambiente o en la sociedad en la cual uno vive. Y el estímulo interno es en la misma persona, dentro de su hogar. Entonces, las emociones son aprendidas en la interacción con su sociedad y sus vivencias personales. Nos ayudan a afrontar determinadas situaciones de nuestra vida. ¿Pero qué quiere decir aprendidas en la interacción con su sociedad y sus vivencias personales? Recuerden que todo ser humano al nacer, al salir del vientre materno, se relaciona primero con los padres, con las personas que viven en su hogar. Entonces, si desde muy pequeño ve que la mamá es segura, alegre, emotiva, confiada, va a aprender esas emociones positivas. Pero si ve que la mamá es muy miedosa, insegura, el niño va a aprender esas emociones que no le convienen, porque no le van a ayudar a desarrollarse y resolver situaciones de la vida. Entonces, el ser humano tiene 6 emociones básicas. De todo este grupo que hemos visto acá, positivas y negativas, tiene 6 emociones básicas, que son la tristeza, alegría, miedo, ira, asco y sorpresa. La tristeza la entendemos como una pena que el ser humano siente. Por ejemplo, cuando se murió la mascota de un niño. La alegría, ese sentimiento de euforia. Por ejemplo, tenemos el viaje del año, viajamos al Cusco, Cajamarca, qué contenta estoy. El miedo, cuando tenemos el temor, la inseguridad a personas desconocidas, a situaciones negativas. La ira, que viene a ser cuando una persona está enojada, molesta, porque de repente las cosas no le salieron bien como uno quiere. El asco, por ejemplo, entendemos el asco cuando nos produce repulsión, incomodidad. Por ejemplo, cuando olemos algún alimento descompuesto. Y la sorpresa viene a ser el asombro ante por ejemplo, una sorpresa de que alguien te hizo un cumpleaños y te quedas sorprendido, ¿no?, ante la situación positiva que estás viviendo. Entonces, estas 6 emociones básicas son vivencias comunes que se da en toda persona. Pero estas emociones se relacionan con sentimientos. ¿Pero qué es un sentimiento? Es un estado de ánimo. Son estados afectivos duraderos, o sea que duran mucho más tiempo. Es el resultado de las emociones, o sea, es la capacidad de pensar y reflexionar
sobre lo que se siente, capacidad de pensar y reflexionar sobre lo que se siente. Entonces, la emoción, el sentimiento es un resultado de la emoción. Como le decía, el sentimiento es un resultado de la emoción. Ahora pasamos a la empatía. ¿Qué significa la empatía? Por ejemplo, palabras sinónimas de empatía tenemos simpatía, afinidad, sintonía, ¿no? Simpatía, cuando una persona me cayó simpática, agradable, fue ameno conversar con esa persona. En cambio, el antónimo de empatía tenemos la indiferencia y la antipatía. A veces decimos, uy, esa persona me cayó antipática, me cayó pesado, no me cae. Pero la empatía es la capacidad de comprender, percibir, compartir, inferir, ¿pero qué? Sentimientos, pensamientos, emociones de los demás. Es saber ponerme en el zapato de la otra persona, saber entender sus sentimientos que siente en ese momento por las situaciones que se dan. Por ejemplo, si lo veo que tiene mucha pena, acompañarle en su dolor, ¿no? Ser más solidario, ayudarlo. Entonces, para manejar estas situaciones, esta empatía, tenemos aquí la técnica del semáforo. ¿Qué es la técnica del semáforo? Como verán, tenemos el color rojo, amarillo y verde, que lo vemos en un semáforo cuando vamos a cruzar la calle. Entonces, imaginemos que tenemos una situación que no nos agradó, que nos molestó, nos siente enojado, nos sacó la ira, como dicen ahí, uy, me sacó el limpio. Entonces, cuando tenemos esa emoción negativa, lo primero que hay que tranquilizarse, respirar hondo, escuchar una música relajante, ¿no? Eso nos ayuda a pensar antes de actuar. En cambio, en el color amarillo, después de pensar antes de actuar, nos ayuda a pensar en las soluciones y sus consecuencias. Y el color verde, ponemos en práctica la mejor solución para evitar esas situaciones negativas. Entonces, como actividad, acá tenemos la actividad, ustedes alumnos me van a ingresar al canal YouTube, van a escribir Ediciones Lexicon, que es la editorial del libro que estamos trabajando, y van a entrar al video donde dice la empatía. Esos sí son videos cortos, en la cual les van a ayudar a entender mucho mejor el tema de la empatía. ¿Y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para mejorar la empatía con los demás. Siguiente tarea. Narra y escribe 2 sucesos en el que hayas practicado la empatía. 2 sucesos de tu vida personal en la cual hayas practicado la empatía. Se supone que son breves narraciones de 3-4 líneas en el cuaderno. Y con eso finalizamos el tema del personal social. Gracias por su atención.